A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. El Salvador siempre se ha hablado de un bipartidismo. Eres de izquierda, eres de derecha. El 2019 marca supuestamente una pauta diferente. Se elimina el bipartidismo y se llega al unipartidismo. ¿Qué es bueno, qué es malo? ¿Usted qué es, izquierda o derecha? Eso es malo. Entonces, ¿a dónde se queda? ¿Cuál es la mala palabra en este sector? ¿Usted a dónde está? No sé. Piénsalo. Qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a No sé, piénsalo. En esta noche soy Francisco Gómez, me acompaña el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Manuel El Chino Flores. Chinito, qué gusto que nos acompañe, buenas noches. ¿Cómo está, Francisco? Gracias por la invitación, feliz noche, buenas noches a usted, si cena o donde quiera que se encuentre. Saludarle, ya teníamos días de no conversar, pero aquí estamos a la orden. Bueno, Chinito, quisiera dejar al FMLN para después el tercer, cuarto y quinto bloque para que hablemos muy profundo de este expreso, del único partido de izquierda en El Salvador. Por eso es que muchos dicen, ¿sos de izquierda, sos del FMLN? Y unos dicen, no, soy únicamente de izquierda, y ahí empiezan, pero es el único partido de izquierda. El fin de semana se lleva a cabo un plantón en la Vinaes. El lunes hay una marcha en conmemoración del asesinato de San Óscar Arnulfo Romero y Galdames, y se une también la lucha contra la minería. Observamos en imágenes, en fotografías, al secretario general del FMLN, Manuel Flores, en esta concentración. ¿Por qué llega usted ahí, Manuel? Primero, soy ciudadano salvadoreño. Segundo, fui de los mocionantes y además voté. Usted estuvo en el 2017 claro, como diputado. Yo fui de los que votó por el proyecto contra la minería. Participé en las marchas desde Chalatenango. ¿Tú te acuerdas, no? Claro. Fue un proceso que no duró un día, duró años. Los debates con las organizaciones sociales, con los ambientalistas, los ataques de la derecha. Fue un proceso de participación comunitaria, de participación ciudadana, y ahí estaba el FMLN. Dimos los votos, yo di mi voto contra el proyecto de minería metálica. En ese caso, pues, también soy un ciudadano, también tengo hijos, y yo quiero un ambiente sano y tranquilo para las futuras generaciones, por eso participé, sin banderas políticas. Yo llegué con mi camisa, con mi código QR, y muchos preguntan qué dice en ese código QR, pues escanéelo y se va a dar cuenta lo que ahí llevaba. Entonces algunos cuestionan la presencia, dicen, los políticos no tienen que participar. Bueno, ¿dónde dice que se prohíbe una participación en una convocatoria abierta, pública? Y además, estar en contra de la minería no es una acción privada de un grupo privado que va a protestar contra la minería. Es un pueblo que está protestando y yo soy parte de ese pueblo. Por eso creo que hay que, el estigma que se tiene contra los partidos políticos, lógicamente es una situación de años, de décadas, de querer desprestigiar. Por supuesto que los partidos políticos también han tenido gente que ha quedado mal con el pueblo, pero eso hay que individualizarlo. Por lo menos... ¿Pero son los partidos o son las personas? No, las personas, los partidos políticos. Entonces, ¿por qué se estigmatiza al partido? Porque es más fácil meter a todos en el mismo huacal. Porque ya particularizar, debes de presentar pruebas individuales. Y ahí es donde pocos se atreven a hacer señalamientos de personas. Es más fácil señalar el partido. Es más fácil decir todos son corruptos. Es más fácil decir todos son corruptos. Pero a la hora de presentar las pruebas contra un partido completo está bien difícil.
¿Qué opinión tienen sobre la lucha que se está dando contra la minería en El Salvador? Yo repito constantemente, desde el 23 de diciembre del 2024, el gobierno se quedó callado en el tema de la minería. Ya se aprobó otra vez y se quedaron callados. Es el momento de la lucha popular, es el momento de las organizaciones, de la sociedad civil organizada. Pero ¿estarán dispersos o qué pasa? Es que el momento de la lucha es siempre. Siempre hay reivindicaciones. Los sindicatos deben de estar siempre en lucha por sus reivindicaciones salariales, laborales, por sus logros. Las organizaciones ambientales deben de estar vigentes toda la vida para defender el ambiente, los derechos humanos, el derecho a la salud, a la educación. Entonces, el trabajo de las organizaciones sociales, sindicales, ambientalistas, populares, es permanente, independientemente del gobierno que se encuentre. Yo me acuerdo cuando el Frente gobernaba, eran marchas en contra que hacían, incluso una vez fueron a apedrear la asamblea, quebraron los vidrios de la asamblea. Hoy están escondidos los estudiantes. No les dan los recursos a la universidad, pero no hay estudiantes que se manifiesten. Hay silencio. Aquí no ves a mucha gente manifestándose. Lógico, hay régimen de excepción. Pero yo por lo menos me he manifestado como sin régimen de excepción. Estamos a 3 años del régimen de excepción. Sí. ¿Dio resultado? Mira, ¿Debe de seguir? Tú sabes que lo que se está en debate hoy en día no es tanto ya el tema de la seguridad, es el tema económico. Eso es lo que ya está en la palestra. El tema económico es un tema que se debe de atacar desde su raíz. El tema económico es lo que está haciendo daño a la población. Desalojos, falta de empleo, no hay aumento del salario mínimo, la migración galopante continúa. Miles de compatriotas están migrando a otros países. En México hay miles de compatriotas solicitando asilo. Estados Unidos con sus políticas xenófobas y antimigrantes, criminalizando a los latinos, criminalizando a los venezolanos, criminalizando a los mexicanos. Es la política de aquellos ultraderechistas fascistas que lo que pretenden es estigmatizar al latino, al indígena, al obrero, al campesino, porque se llama hegemonismo. Hegemonismo, el sionismo en función de los poderosos. Ahí tienes el ejemplo de Palestina, barriendo al pueblo palestino y muchos guardando silencio, cómplices. Entonces, el asunto es la lucha permanente en El Salvador, la dispersión de la lucha. Eso está haciendo también daño al movimiento popular y social. La dispersión. Porque ¿Pero y esta es provocada o es por miedo? no sé si es provocada o por miedo. Lo que es cierto es que hay dispersión. Aquí, por lo menos, los dirigentes o los que están a la cabeza de estas situaciones de protestas contra la minería, etcétera, me imagino que no son dueños de la población. Por ejemplo, a veces, cuando hemos participado en algunas marchas del 1 de mayo, nos han dicho, al frente a nadie lo ha invitado. Nosotros nunca hemos necesitado invitación. La guerra la hicimos. Precursores de estas marchas, son precursores históricos. Por supuesto, la izquierda es la que promueve las marchas del 1 de mayo. Igual es la digo izquierda, no es la derecha. En las marchas del 16 de enero, de la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz, dicen, sin partidos. Imagínate, si el FMLN firmante. si nosotros firmamos, es más, hagan lo que hagan. Y esos son sectores que precisamente defienden el unipartidismo, ¿va? Porque el bipartidismo no es estar en la Asamblea Legislativa, no es eso bipartidismo, ni tener alcaldes. ¿Cuál es el partido con mayor presencia en este momento en El Salvador? Es el FMLN. Somos el partido de la izquierda, somos el partido que representa los anhelos futuros. ¿Y cuáles son los anhelos futuros? Educación, salud, trabajo, vivienda, convivencia, paz social, buena salud. Ese es el anhelo. Un país en el cual la gente tenga opciones de vida, que tengan empleo, comprar barata la verdura, comprar barato la medicina. Pero en este país estamos a punto de importar el 90% de la comida. 90%. Según datos oficiales, a Nicaragua le compramos $500 millones. 500 millones de dólares. Entonces, pero sin embargo hay una campaña contra Nicaragua de manera permanente. De manera permanente. Y le compramos 500 millones. Carne, lácteos, mariscos, frijoles.
maíz, porque acá el agro se acabó. No hay agro. El café completamente abandonado. Y tú te das una vuelta y lo que tienes es zonas completamente desprotegidas. Al campesino le salen con una tarjeta de 70 pesos y le dicen con estribillo, ahora puede ir a comprar a cualquier agroferretería. Sí, pero el paquete que se les daba valía 217 y hoy les dan 70 pesos. ¿Esa es la libertad? Esa es la libertad. Quisiera que habláramos de esto. ¿Libertad a costa de qué tenemos en el país? O paz o seguridad, no sé cómo le puedan llamar. Hacemos una pausa y ya regresamos. Está con nosotros el secretario general del FMLN, Manuel Flores. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto retransmite en redes sociales. Bueno, usted nos puede encontrar en Agape TV Canal 8, Mix de Medios, como la productora, y también en Radio La RR. Estamos para todos ustedes con esta señal en las redes sociales, en la que a usted se le ocurra. Ahí estamos. Y puede hacer comentarios y preguntas también a nuestro invitado. Si bien, como usted menciona, el tema económico es el de este quinquenio, y en el discurso o en lo que dijo el presidente Nayib Bukele el 1 de junio, de que la medicina amarga llegaba, pero en la economía, que ese iba, porque ya el cáncer de la seguridad ya estaba resuelto. Pero yo pregunto, ¿tenemos paz, seguridad, tenemos libertad? ¿Qué tenemos y a cambio de qué? Hay una frase importante, hace como unos 30 años, yo la escuché en un país. Queremos la paz, pero no a costa de la libertad. ¿Y cómo se explica eso? Cuando se habla de la paz, estamos hablando de convivencia en las comunidades, en las canchas, en el deporte, en cualquier parte. No hay adescos, no hay ni siquiera cabildos abiertos, no hay participación ni mecanismos para que la gente opine sobre qué tipo de proyectos necesita. No hay participación. No existe. Lo que existe son propuestas, centralismos. Hoy hay que trabajar por la selección y hay que todo el recurso de la selección y las escuelas de fútbol y las academias de fútbol, tanto masculino como femenino, y las escuelas de básquetbol, de softball, de béisbol. ¿Dónde están el ping-pong? Cerraron más de 100 casas de la cultura. Cerraron los ecos comunitarios. ¿Qué tipo de participación? Entonces, se habla de seguridad. La seguridad mejoró, pero hoy resulta que aparece un documento donde este gobierno pactó con las pandillas. Ahí apareció ya el documento, en redes los pueden buscar. Pactó con las pandillas, ya hay señalamientos. Y por lo tanto, ¿qué tipo entonces ha traído de paz? Cuando este gobierno acusó a los anteriores, y que tampoco los voy a defender, a nadie que haya hecho pacto con los pandilleros ni terroristas, nunca los voy a defender. Pero este gobierno acusó a los anteriores. Y ahora parece lo mismo, negociar con la sangre del pueblo versus seguridad. Entonces, doble discurso, doble moral. La paz se construye, y la seguridad también, con trabajo, con buen empleo, con buena remuneración, con acceso al crédito, con acceso a casa. Aquí una cantidad enorme de población no tiene vivienda. Es el país más caro de la región. Tú te encuentras hasta hoteles de $300. Y tú en Shanghái puedes encontrar uno lujoso en 40 euros, 50 euros. En París, en Madrid, en Italia, en cualquier parte tú te encuentras hoteles de hasta 60, 50 o 30 euros. Y aquí 300. Entonces, lo han encarecido, agrede. La gente no haya cómo hacer con la comida. Ponen los agromercados, las filas de la gente, y lógicamente eso significa el fracaso de la agricultura. Porque si la agricultura estuviera bien, no habría necesidad de agromercados. Todo lo encontrarás más barato,
y lo encontrara en los mercados. Pero ¿de dónde viene la cantidad de frutas, hortalizas y verduras que venden en los agromercados? De Guatemala y de Honduras. Pero el gobierno subsidia. Y ese subsidio del gobierno es los impuestos que pagamos todos. Nada sale de la bolsa del ministro. De ningún funcionario sale 5 de la bolsa de ellos. Es de los propios impuestos que pagamos los salvadoreños y salvadoreñas. Entonces, regresando al tema de seguridad, ¿a qué costo, pues? La gente sigue migrando. Y dicen, nomás venga la paz, la seguridad y todo, este país va a crecer económicamente. Hundidos estamos. Tuviste que recurrir al Fondo Monetario Internacional para poder salvar la economía del país. ¿Y por qué dicen que eso fue darse un golpe en el... un disparo en el pie? Claro. Si un préstamo no te resuelve el problema del país, te resuelve la producción, te resuelve la generación de riqueza. El país nuestro es un país agrícola. ¿En 6 años tuviera el gobierno que haber cambiado todo esto? Por supuesto, y nos dijeron que lo iban a cambiar en cuestión de meses. Yo recuerdo la presentación del Plan Cuscatlán, que incluso dijeron, esto va a ser rápido, 20 obras diarias. Vamos, y entonces comenzaron a dar números y cuentas contentas, y no se dieron cuenta de que todas las promesas se les iban acumulando. Satélite Cuscatlán, Mercado Cuscatlán, reparación de escuela, empleo, Amazon que iban a traer 100,000 empleos. Ay, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos hablando de 10,000 empresas solo con el Bitcoin, bono volcán, una cantidad de cosas. Oigan, ni de Google se habla, pues. Se acabó. Entonces, se acabó la Chivo Wallet. ¿De qué estamos hablando? No hay medicina en los hospitales, no hay medicina en el seguro y están cerrando clínicas. Y el anuncio de que el Estado iba a ser más chiquitito y tratan al trabajador como grasa, le vamos a quitar grasa al Estado. Lo tratan como cualquier cosa. En lugar de hablar de seguridad social, de seguridad laboral, de mejorar las condiciones salariales, se les está ahogando. Pero lo que sí tienen es un excelente aparataje de comunicaciones y de prensa y publicidad. Eso sí lo tienen. Inversiones millonarias en los aparatajes de seguridad, de comunicación. Pero tú has visto incluso que generadores de contenido en YouTube, Facebook, WhatsApp, se les han retirado. Incluso hay hasta pleitos internos. Hay bastante discordia interna en cómo se está manejando la cosa. Todo eso va a perjudicar al pueblo salvadoreño. Porque nada de lo que se debate, nada de lo que se discute en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, está en favor del pueblo. ¿Y cuál es el plan económico que hay? No existe plan económico. Pero ¿y el alivio económico? No existe ninguna propuesta, todo sacado de la manga de la camisa. Todas las propuestas que tira este gobierno fracasan porque no tienen ninguna lógica estructural, no tiene ciencia, no tiene es decir, cuando hablamos del plan de gobierno, el único que presentó un plan de gobierno fue el FMLN. Sí. Yo fui el único que presentó una plataforma en todo nivel, relaciones internacionales, economía, salud, medio ambiente, ciencia, robótica, ahí está el plan. Pero este gobierno ganó sin plan. Por eso tú escuchaste las palabras del jefe de fracción de Nuevas Ideas. La gente nos pide que cumplamos, pero nosotros no presentamos ninguna propuesta. Imagínate. No se le puede exigir porque no prometieron. Eso es cinismo. Si llegaban a los barrios, colonias, a ofrecer, ahí están grabados los videos. Ahí está lo que prometieron, hasta empleo. Fábricas de empleo prometieron. La asamblea no es para eso. Hoy se dieron cuenta del error y están escondidos. No salen, no opinan. No van a los medios, no van a debates. Mire, a pesar de que decimos acá no a la minería, pero se persiste por parte del Estado en continuar con esto, ¿será esta la solución a los problemas económicos de El Salvador? No. La minería lo que te va a traer es contaminación. Peor va a salir el asunto. Es más, ya no es medicina amarga, es cianuro. En lugar del discurso que dio de decir la medicina amarga, mejor hubiera dicho con franqueza, le vamos a dar cianuro al pueblo. Y todavía le dijo
Levanten su mano. La derecha levantaron. Pues. Levanten su mano. Juran, sí. Y gente en Estados Unidos, reunidos en bares, en televisión jurando. Una locura realmente. Y después les dijo, y también juran no protestar por nada. Sí, venga lo que venga. Es fanatismo. Es fanatismo. Fanatismo al estilo fascista. Al estilo Hitler, Mussolini e Hirohito. La triada maldita de la Segunda Guerra Mundial. Y aparte de la triada maldita de la Segunda Guerra Mundial, Hitler, Mussolini e Hirohito, estaban otros que vistiéndose de héroes libertarios como los Estados Unidos, los ingleses, los alemanes, los ingleses y los franceses, entraron a la Segunda Guerra Mundial cuando ya estaba completamente derrotado el fascismo. ¿Quiénes fueron los héroes de la Segunda Guerra Mundial? La Unión Soviética y sus aliados. Y aunque lo quieran recordar como cualquiera, fue Joseph Stalin el que derrotó a los nazis. Fue China la que derrotó a los japoneses de Hirohito. Fue China. Y fueron los patriotas de izquierda de Europa los que derrotaron a Mussolini, al fascista de Mussolini. La historia está escrita. Pero ¿quiénes firmaron el tratado? ¿Quiénes firmaron el tratado? Roosevelt, Churchill. Pero quienes realmente ofrendaron sus vidas fueron los soviéticos. Muchos polacos, húngaros, muchos de ellos. Pero otros se pusieron en función de los nazis, ucranianos, letones, estonios, lituanos, se pusieron en favor. Húngaros incluso se pusieron en favor. Tú tienes ahí a Banderas, por ejemplo, sí, el líder ucraniano, pro-nazi, y que ahora es el que es el ídolo pues de Zelensky y sus nazis. Y Zelensky será el gran perdedor en geopolítica. El gran perdedor es el pueblo ucraniano. Él es el gran perdedor, el pueblo ucraniano. Manipulado, usado. Es decir, ¿por qué? Recordemos lo que hizo el hijo de Biden. Negoció petróleo y gas. ¿Y qué es lo que está haciendo Trump? Negociando reconstrucción, porque ellos trabajan en bienes raíces y reconstrucción. Construcción de viviendas, de grandes edificios. Eso es lo que hace Trump con sus aliados. Entonces no le importa el pueblo, por eso cuando barren Gaza, destruyen Gaza, dice nosotros lo vamos a dar, es nuestra colonia, dice Estados Unidos. No, ya se levantó el mundo árabe, el mundo decente a decir no. Gaza es de Palestina y Palestina debe de seguir existiendo. Bueno, vamos a hacer una pausa interesante, sin duda, la plática con el Chino Flores. Ya regresamos en No sé, piénsalo. Feliz provecho para los que pueden cenar y si lo hacen en familia, qué bueno. Y si aún no llega el momento, bueno, hay que seguir dándole y forjando al país. El secretario general del FMLN, Manuel El Chino Flores, está acompañándonos en esta noche de No se piensa. Bueno, ¿cómo le va al FMLN? Puede parecer repetitivo, pero sin alcaldes, sin diputados. ¿Cuál es el destino que tiene el partido en la palestra política? El destino siempre es la lucha. Nosotros hemos llegado, la gente revolucionaria, hemos venido a este mundo a luchar. No por un cargo, no por ser diputado, alcalde, concejal o presidente. Hemos venido a luchar junto al pueblo. Hemos estado para acompañar a este pueblo. La historia nos ha dado, digamos, la oportunidad de demostrar. La historia nos ha dado la oportunidad de crecer. Se han dado pues opciones políticas, opciones de vida, opciones económicas. Muchos piensan que llegar al frente o a cualquier partido es componerse la vida.
Otros dicen, si me aceptan de diputado, de alcalde, concejal, sigo con ustedes. Pues no, el FMLN no es eso. Estamos en un proceso de revolución. ¿Qué significa eso? Revolución, bueno, una palabra correcta, ¿no? Es cambiar. Cambiar, para mejorar y adaptarte a los tiempos. No es lo mismo 1871, no es lo mismo el año 1900, no es lo mismo 1927. Y te estoy hablando de Sandino, de Benjamín Celedón, y te estoy hablando de las luchas contra los filibusteros de William Walker por 1856. Habían ya revolucionarios, O 1932, habían revolucionarios. Feliciano Ama, Francisco Sánchez, Miguel Mármol, Farabundo Martí, Mario Zapata, Alfonso Luna, ya habían revolucionarios. El 44, la lucha contra el dictador Martínez. El 70, 72, la lucha contra Molina. ¿Ya han habido dictadores en el país? Claro, había dictadores. Entonces, el FMLN nace precisamente de la acumulación histórica de la revolución y de los revolucionarios hombres y mujeres. Entonces, muchos de los que creen que llegar al frente es a ocupar un cargo, ya no están en el frente, ya se fueron. Fueron ministros, fueron diputados, diputadas, alcaldes, alcaldesas, se fueron. Ya no militan más en el partido, porque se acabó su cora. Entonces nosotros continuamos. Yo no soy diputado desde el año 2021. No soy ni alcalde ni concejal desde el 2021. Pero he continuado en el proceso sin descansar un solo día. Ahora soy el secretario general del partido. Pero eso no me da a mí más ni menos. Soy un militante ocupando un cargo y cumpliendo tareas. Entonces, cuando hablamos de que estamos en revolución, así debe de ser de manera permanente. Y no nada más como una palabra o un estribillo, sino como un proceso permanente de formación. Porque la idea es que los jóvenes que ingresen al partido se formen, no solo en la lucha, sino en la academia, en la ciencia, en el arte, en el uso de inteligencia artificial en favor de la cultura, de la salud, de la educación, de la tecnología propia en favor del arte. El FMLN debe de constituirse y convertirse en un partido de alternativas sociales, culturales, económicas, viales. El problema vial de El Salvador es terrible. Pierdes el tiempo en las trabazones. También debe de ser una alternativa revolucionaria. ¿Cómo tú puedes resolver ese problema? Los accidentes. ¿Cómo puedes enmarcarte, por ejemplo, en el tema de la salud y la tecnología? ¿Cuántas patentes El Salvador ha creado? ¿Cuántas vacunas contra el cáncer, por ejemplo? Ni una. Pero países como Cuba, bloqueados y con problemas económicos, tienen vacunas patentadas, cientos. Entonces debemos nosotros regresar a estudiar a nuestra gente. Claudia Lars, Alberto Maferrer, la doctora María Isabel Rodríguez. Esos son los ejemplos que hay que seguir. Esos son los verdaderos influencers del país. Gente que le ha dado pues lo mejor en materia de agricultura. Hay que buscar a los mejores agrónomos del país para recuperar la agricultura. Entonces el FMLN no debe de convertirse únicamente en un partido político que hable de marxismo, sino en la práctica. ¿Y que no es el marxismo la raíz? Claro, pero te dije y repito, que no solo hable de marxismo, sino que ponga en práctica el marxismo. Le preguntaron una vez a Federico Engels, un joven, y le dijo, mire estos grandes edificios en Alemania, enormes, grandes, eso se llama prosperidad. Mire estas calles, mire los hoteles, mire todos esos enormes edificios, eso se llama desarrollo. Eso lo hace la derecha, le dijo. Y Engels le contestó bien sencillo. ¿Y dónde viven los obreros que hicieron estos edificios? No viven en esos edificios. El desarrollo no es para el pueblo, es para los privilegiados. Así está El Salvador.
el privilegio para pocos, y nuestra gente sigue viviendo en condiciones bastante complicadas, sin empleo, sin salud, sin medicina, escuelas destruidas, maestros que les han quitado su bono, su segundo bono. Entonces, el frente debe de preparar condiciones. Sus cuadros deben de estar capacitados y hay que preparar condiciones para su capacitación. Los cuadros deben de estar instruidos. Las escuelas de formación política no deben de ser elitistas ni centralizadas, deben de ser en todo el país. En cualquier tipo digamos, de instrumentos. Pueden ser virtuales, pueden ser presenciales, pero debemos usar la propia tecnología para la revolución. Tratados internacionales, formación académica, la mística, la empatía, un FMLN en revolución permanente. Se habla mucho de que la militancia del FMLN siempre ha sido, bueno, en el FMLN se le llama militancia, pero los asociados, digamos, la membresía, la más grande ha sido la del FMLN. ¿Continuará siendo esto real? Es que no es un tema de membresía, es un tema de conciencia. Porque hay mucha gente que no está afiliada en el padrón, pero es del FMLN. Que es la mayoría, probablemente. Por supuesto, son cientos de miles de votantes, es por conciencia, es un voto de conciencia. Pero como partido es una cosa. Y hay que definir que el partido se construye. Y el partido se construye en su estructura. En su estructura. Con sus estatutos. Con sus cartas de principio. Entonces, diferenciar militante, afiliado, simpatizante, votante y todo lo demás es la tarea. Pero partido se construye sobre la base de la revolución. Y la revolución es un elemento claro y constante y permanente que hay que vivirlo estudiando siempre. Yo soy biólogo y cuando hablamos precisamente de las transformaciones y las mutaciones, existieron muchas interpretaciones. Incluso Hugo de Vries, un prominente genetista holandés, decía de que no era el ambiente el que provocaba las mutaciones. Se le conoce como el error de Vries. Y la verdad es que sí, el ambiente influye, incide mucho. Hoy en día, después de que los halcones de la guerra a Estados Unidos, porque no es el pueblo estadounidense, sino que los halcones lanzaron la bomba atómica contra Hiroshima y Nagasaki, o tiraron fósforo blanco en Vietnam, Laos y Camboya. Ahí están las mutaciones, producto del ambiente que se cambió por la radiación, o el accidente en Chernobyl. O sea que no es casualidad todo lo que está pasando en el mundo. No, Darwin lo dijo en su teoría de la selección universal, o de la selección natural, perdón. El adaptado sobrevive, pero no es el más fuerte, el más grande, el más adaptado. Según ciencias y estudios, hay animales prehistóricos que todavía viven, los geckos, los famosos cantiles, las lagartijas, son saurios, mariposas, que tienen millones de años. Y hay también algunos crustáceos, herederos de los trilobites, por ejemplo, que ya están adaptados. Tú tienes la adaptación misma del pensamiento, el pensamiento revolucionario para trabajar en favor de la mayoría, y el corrupto que usa su pensamiento para enriquecerse y enriquecer sus argollas económicas y políticas. La gente juzga muchas veces por las campañas políticas, por las campañas mediáticas. Y como dice una frase, se juzga el libro por su portada. A veces nos vamos nada más por la portada de la noticia y no leemos la noticia. Se llama sensacionalismo. Otros le llaman cazabobos. Hay gente que te hace videos y dice una frase y la gente por la frase entra, pero el contenido es basura. Lo hacen para ganar dinero. Mucha gente hace contenido de odio para ganar dinero, porque saben de que a muchos compatriotas les gusta el pleito, les gusta el debate, les gusta la controversia. Y tú lo puedes ver.
Alianza o FAS, Barcelona o Real Madrid, Coca-Cola o Pepsi, pollo campero o pollo campestre. ¿Usted prefiere? Yo prefiero lo que me gusta. Hacemos una pausa, ya regresamos. Está con nosotros Manuel El Chino Flores, secretario general del FMLN. Bienvenidos, estamos en el cuarto bloque. Como nada, va pasando el tiempo, va pasando el espacio de No se piensa, la entretenida plática con Manuel El Chino Flores. Estamos hablando en estos bloques ya del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ¿Se está trabajando para las elecciones o para seguir con la revolución del partido? Las elecciones son parte del proceso, no es el fin último, aunque la toma del poder es prácticamente parte de los esfuerzos. Y además es constitucional y estatutario. Nuestro partido tiene 5 principios. Es un partido democrático, revolucionario, pluralista, antiimperialista, internacionalista, antipatriarcal. Ese es el FMLN. Por eso creo de que la interpretación de los estatutos debe de ser para todos los afiliados y afiliadas. Es una tarea y además una condición sine qua non de que un militante debe de conocer sus estatutos para saber en qué partido está. Y por eso la tarea no es afiliar por afiliar para que voten en las internas por vos y vos seas el candidato o el dirigente. De eso no es revolución. Eso no es revolución. El partido debe de convertirse en la guía del pueblo, acompañarlo en sus demandas, en su justicia, el derecho a la salud, la educación, la vivienda, a la tierra, al crédito. Como dijo Bernardino Díaz Ochoa, la tierra es para el que la trabaja. No somos aves para vivir del cielo, no somos peces para vivir del mar, somos hombres que vivimos de la tierra. Por eso es importante las palabras de Bernardino Díaz Ochoa, o el esfuerzo de Emiliano Zapata y Pancho Villa, el Centauro. Hay que leer la historia de esos hombres, que los han maltratado en historia los poderosos, los dueños de los medios de comunicación, los tratan de bandoleros. No, lucharon contra los explotadores. Y creo que es importante rescatar las figuras emblemáticas también del pueblo salvadoreño. El Salvador no tiene 6 años de historia, tiene décadas, desde antes de la famosa independencia, que lo que hizo fue que cayeran en manos de otros las tierras. Si los Arce eran los más ricos del país, tenían tierra. Lo mismo en Estados Unidos, cuando fue la independencia, el hombre que tenía más propiedades era George Washington. Hay que leer la historia correcta, de manera correcta. Por eso el Frente, en su proceso de revolución, que es un proceso permanente, no para 2, 5, 7, es para 50, para 100 años. Es un mecanismo histórico de planificación, en la preparación de sus cuadros, no para ocupar un cargo, no un cargo nada más de funcionario, sino para transformar a través de su cargo, para transformar a través de su cargo, para generar opción a través de su responsabilidad y no para generar opciones personales a través del cargo o mejorar su vida a través del cargo. Yo sí creo en la transformación social, en el método científico, en el marxismo, que se debe de aplicar no solamente en la teoría y hablar bonito, sino acompañar al pueblo. Ya estuve en 10 asambleas departamentales acompañando a la compañera Marlene Funes, que es la secretaria adjunta del FMLN y secretaria de organización. Hemos estado en La Unión, Usulután, San Miguel, ya estuvimos en Sonsonate, Santa Ana, ya estuvimos en La Libertad, en San Vicente, Chalatenango, ya se hizo en Cucatlán, escuchando a la dirigencia. ¿Por qué? Porque las asambleas en este momento son con los representantes de las departamentales, municipales,
representantes del Consejo Nacional, de la Comisión Política y del Congreso, es decir, de la Convención Nacional. Estamos preparando el Congreso del FMLN, de abril a diciembre. Y en su momento, sería el segundo Congreso, de abril a diciembre. De abril lo preparatorio y diciembre las conclusiones. Pero el Congreso como tal es del 10 de julio al 10 de octubre. Es ¿En cada distrito? ¿En cada distrito o municipio? En todo el país. Y es la preparación hacia futuro. Es el FMLN en su proceso de revolución se prepara para el futuro. Algunos dicen, ya hagamos alianzas para los alcaldes y diputados. No coman ansias. Hay que organizarse internamente, un partido fuerte, coherente, lógico, disciplinado, que reconozca a sus dirigentes, que fueron electos por el voto de la base, y que también sepamos debatir, y que las diferencias sean en un momento claro, en el lugar adecuado, y no públicamente. Eso dice el estatuto. Algunos quisieran vernos peleando públicamente, como otros partidos lo están haciendo, pues no. Yo tengo decencia y voy a cumplir el estatuto. Yo no voy a salir en discusión con un militante o con otro públicamente, no. Para tener una pelea se necesitan dos, pues vayan a buscar al otro. Hay algunos que quieren vivir en ese pleito permanente, en esa división histórica, pues no. La base me ha elegido para dirigir el partido hacia el futuro. Y además, ya el Consejo Nacional me dio un acuerdo para la modernización del FMLN. ¿Qué es eso? Se llama revolución. Adaptarte a los tiempos, adaptarte a los cambios, sin cambiar tus principios, ni tu conducta. Te pueden acusar de cualquier cosa y te pueden señalar en las redes y en los medios, pero cuando es de presentar pruebas, callan, porque aquí es bien fácil acusar a cualquiera. Entonces a mí, la tarea que se me ha asignado es posicionar al FMLN como el único instrumento de izquierda del pueblo salvadoreño. Por eso lo atacan diario. ¿Y todo con tanto los días. estigma que tiene el partido? El estigma van a existir hoy, mañana y siempre. Pero el partido no es responsable de la conducta corrupta de algunos dirigentes. Pero decir FMLN es como decir una mala palabra, según lo que No, han venido al contrario. inyectándole a la salvadoreña. Eso es lo que pretendían. Que el frente es lo mismo que Arena. No, pues hoy se dieron cuenta que la derecha se han unido en torno pues a la explotación del pueblo. Las derechas son derechas. No son importa derechas. el partido. ¿Ah? No importa el partido. No importa el partido. Son grupos hegemónicos económicos que los obligan a unirse para sus propósitos. La izquierda es contraria a eso. La izquierda es la que está con el pueblo en su demanda justa. La izquierda es la que se manifiesta contra la minería y es la que hizo la ley contra la minería. Fuimos nosotros. Y en la historia internacional, la izquierda es la que luchó por el salario, es la que luchó por el aguinaldo, por las 8 horas laborales, por el derecho al voto de las mujeres, por las reivindicaciones sindicales, laborales, históricas. No es producto de la derecha. La derecha siempre ha querido mantener al campesino oprimido, al obrero oprimido. ¿Quién ha dado las luchas? En África, la libertad de África, la lucha por la independencia y la autodeterminación, la encabezaron líderes revolucionarios. Tomás Sankara, Agostino Neto, Amílcar Cabral, Nasser, Gaddafi, Sam Nujoma, Patrice Lumumba. Líderes históricos, Robert Mugabe, Nelson Mandela, Zamora Machel, líderes, Mohamed Louali en la República Árabe Saharaui, Mohamed Abdelaziz. Entonces, dime un líder de derecha de África que haya luchado por la independencia. No lo encuentras. Son los cómplices, como Mobutu Sese Seko, presidente de Zaire, como una cantidad de traidores de los pueblos africanos que se vendieron al dinero y a las colonias.
Ahí los tienes. ¿Quiénes asesinaron a Patrice Lumumba en el Congo? Ya el asesino rey Leopoldo II, criminal de guerra, junto con los belgas que habían tomado, pues, en esa época llamada Congo belga. Entonces la historia hay que saberla leer. ¿Quiénes lucharon contra el esclavismo? La izquierda revolucionaria. La lucha por la emancipación, los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres. La izquierda revolucionaria. La libertad de un pueblo entero. ¿Y qué por pasó con la Palestina. unidad de toda la izquierda en El Salvador, entonces? De todas estas expresiones. Pues deben de dar respuesta los que se fueron, no los que nos hemos quedado. Los que nos hemos quedado estamos en un proceso de revolución. ¿Y se acercan las agrupaciones, organizaciones al FMLN ahora? Claro que sí. Ahora más que nunca. Voy a hacer una pausa para venir con la parte final y seguimos hablando de esto. Ya venimos con más en No sé, piénsalo. Vamos a la parte final con Manuel El Chino Flores. Usted estuvo en una actividad pro de Venezuela, ¿o de qué era? Sí, es una actividad de dignificación, porque no podemos permitir la criminalización de Latinoamérica. La migración es un derecho universal, pero los grupos hegemónicos, fascistas, neofascistas, que hoy gobiernan el mundo, quieren criminalizar la migración y se encuentran precisamente con aquellos países que no son afines a los regímenes de Estados Unidos, y es el caso de Venezuela. 238 venezolanos los traen a la cárcel del SECOP, el SECOP los recibe sin ninguna sentencia, sin ninguna sentencia. Entonces ahora las familias venezolanas, madres, padres, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas, elevan la voz exigiendo información, ¿Dónde está la sentencia? Entonces te crean una figura, el famoso Tren de Aragua, que ya fue desarticulado por el gobierno de Venezuela, ya fue desarticulado, no existe más, te la crean. Y entonces todo venezolano es del Tren de Aragua. Capturan a un joven artista que es precisamente de ese lugar que se llama Aragua, solo por ser de ahí, lo capturan. Es como que te capturen a los mexicanos y te dicen, es que son del cartel de Jalisco. Entonces te criminalizan a los mexicanos. No, mexicanos son artistas, artesanos, académicos, científicos, deportistas, al igual que los salvadoreños, al igual que los venezolanos, beisbolistas, futbolistas, artistas, son gente de bien. Pero la política xenófoba, la política discriminadora de Estados Unidos, es la aplicación precisa de lo que Trump ofreció en campaña para tener contentos a sus votantes blancos, hegemonistas. Pero ¿cuál es el problema? Que El Salvador recibe, sin tratados internacionales, 238 venezolanos. Pues nosotros lo que pedimos es que se aclare en qué condición están acá. Y que si acaso cometieron un delito, que lo paguen en el país donde lo cometieron, si acaso lo cometieron. Pero es un acuerdo, ¿qué? ¿De Estado o diplomático? ¿Dónde está, pues? ¿Dónde está el acuerdo firmado? ¿Bajo qué tratados? ¿Bajo qué tratados? ¿Y a quién le correspondería dar esa información? ¿A Estados Unidos o a El Salvador? A ambos. Porque ambos están involucrados en eso. No le corresponde a Venezuela dar la información. Venezuela es el país maltratado. La gente de Venezuela es el país estigmatizado, criminalizado. Y imagínate, capturan a muchos compatriotas nuestros en Estados Unidos por estar indocumentados, que no es un delito la migración tampoco. Y te dicen es que todos son criminales de una mara. Puede llegar eso. Y que te traten como terrorista. Puede llegar porque es la política hegemónica fascista de Estados Unidos.
Y muchos no lo entienden en el país todavía. Ahí están mandando una cantidad de gente, pero ¿qué hizo Venezuela? Venezuela activó su plan Retorno a la Patria y está mandando aviones a Estados Unidos para llevarse a los venezolanos. De cualquier parte del mundo están regresando a Venezuela. Ajá, y los otros gobiernos. Pero también México, firme, la presidenta Claudia Sheinbaum, firme con sus políticas. Ahí está apoyando a sus compatriotas migrantes. 40 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Desde antes de la fundación del propio Estados Unidos, que incluso le robó territorio a México. Laredo, Nuevo México, y una cantidad de territorio, era mexicano. Para mí sigue siendo mexicano. Y muchos aplauden el robo de tierras a América Latina. Hoy exige que el canal de Panamá pase a manos de Estados Unidos. No. ¿Y por qué? Esa política se llama la política del garrote y la zanahoria. Pero más que eso, la doctrina Monroe, que cumple 200 años. Tengamos cuidado con lo que nosotros, digamos, estamos viendo. Por eso estamos en revolución. Gracias, Manuel Flores, por habernos acompañado esta noche de No se piénsalo. Sin duda el tiempo es lo que nos hizo falta. Hay mucho por seguir hablando, pero sin duda será en otra oportunidad. Gracias. No, gracias a ti, Francisco. Y bueno, una noche bastante importante, interesante en esta conversación. Saludos a ustedes y muchas gracias. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez. Próximo miércoles estaré con ustedes nuevamente en No sé, piénsalo. Buenas noches. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.